siempre amigo. Queridos amigos, como cada domingo, tu historia conmigo con Ferrusquilla Jr. en punto de las 12 por las páginas de Acrópolis Multimedios en YouTube y en Facebook. Cada semana con una historia diferente, muy interesante. Hoy estoy en un programa muy especial porque le vamos a realizar un homenaje a un figurón que yo admiro mucho, al mejor director de cine y de televisión que la vida me ha permitido conocer, uno de los más grandes del mundo y que hoy vamos a homenajear. Me refiero al gran maestro Jorge Fons y hoy tenemos a su hija, Tatiana Fons, que nos va a platicar todo acerca de su papá. Y por supuesto, vamos a ver una cápsula de nuestro querido maestro que en el cielo ocupa un lugar muy especial, una cápsula del maestro Jorge Fons. El originario de Tuxpan, Veracruz, Jorge Fons, fue director y guionista de cine, 3 veces galardonado con el Premio Ariel y considerado un referente en el cine mexicano, ya que forma parte de la primera generación de directores egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la UNAM. De su filmografía destaca Los Albañiles, una novela de Vicente Leñero, y Rojo Amanecer, donde se narra lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y nominada 9 veces al Premio Ariel, incluidas las categorías Mejor Película, Mejor Edición y Mejor Argumento Original. Otra de sus películas más reconocidas fue El Callejón de los Milagros, codirigida con Luis Carrión, la cual recibió el Oso de Plata en el 27º Festival Internacional de Cine de Berlín. También destacó en televisión produciendo diferentes novelas como Mi corazón es tuyo, Porque el amor manda, Una familia con suerte, Sueño de amor, La casa al final de la calle o la segunda parte de El vuelo del águila. Y hoy nos complace presentarles a Tatiana Fons, hija del también presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1998 hasta 2002, para que nos hable más sobre su papá. Regresamos a tu historia conmigo con Ferrusquilla Jr. y del otro lado de la pantalla, una mujer muy especial para mí, que admiro, que quiero, que es mi prima y que de verdad es un placer recibirla el día de hoy. Bienvenida, Tatiana Fons, ¿cómo estás? Hola, primo, pues muy bien, muy contenta de estar a tu lado en este homenaje que le haces a mi papá. A nombre de toda la familia, Fons, pues te agradecemos siempre tu cariño. Hiciste un programa hermoso, hicieron un programa juntos. ¿Qué Sí, será? Que tiene como 2 años, ¿verdad? aproximadamente. Más o menos, que fue un programa padrísimo. Mi papá lo gozó muchísimo. Muchas Eh, gracias. Ojalá algunos extractos por ahí puedas recordar para que Claro nos que sí. lo cuentes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y antes de que empecemos a platicar de la historia profesional del maestro Jorge Fons, Tatiana Fons, ¿qué se siente tener un papá como él? Pues es lo mismo que yo también te podría preguntar a ti. En primer lugar, pues una admiración profunda por la persona profesional, ¿no? Sí, efectivamente fue un gran director de cine. No, uno no se acostumbra a hablar del pasado, pero Sí, bueno, es algo que uno tiene que ir aprendiendo. Mi sí. papá fue un magnífico director de cine, no es que yo lo diga, bueno, a pesar de que soy su hija, pero bueno, Uh-huh. está considerado como tal. Y pues es todo un orgullo. Para mí es todo un orgullo poder tener su apellido, haber convivido con él momentos espléndidos, porque como ser humano, bueno, ¿qué te puedo yo Uh-huh. decir? Un gran, gran papá, un gran esposo, un gran hijo,
un gran abuelo, bueno, tuvo muchos amigos Sí. hasta el final. Mi papá decía, híjole, se me están muriendo mis amigos, algunos otros directores de cine, directores de teatro, actores, ¿no? Ujú. Dice, bueno, ese es la tragedia de vivir mucho, ¿no? De que Sí, vas despidiéndote de esos compañeros, de esos amigos que tuvo pues a lo largo de toda su vida, ¿no? es correcto. Pues, entonces es la ambivalencia de vivir mucho, ir enterrando y despidiéndote de esos seres tan queridos, ¿no? Sí, Y por otro lado, pues tener un poquito más de tiempo, para estar con otros amigos, con tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, por bueno, mi supuesto. papá siempre gozó la vida. Mi papá era un apasionado de vivir, ¿no? Creo que eso se ve muy bien reflejado en su obra. Sí, de acuerdo. Mi papá siempre tenía una sonrisa, Sí, no nada más para sus colaboradores, para todo el staff, sino también para su familia, ¿no? Siempre tenía, sí. siempre te daba la mano, siempre fue muy cariñoso, eh, no nada más con palabras, sino también te daba tu beso, te daba tu abrazo, me decían chiquita, bueno, ¿qué te puedo yo decir, no? Lo Era muy gocé cálido, mucho, muy simpático, sencillo así es, muy y, sencillo. y tenía una manera de dirigir, la verdad, muy agradable. O sea, yo tuve el gusto de verlo algunas ocasiones y es como magia la manera en cómo da las indicaciones de cómo se tiene que llevar a cabo cada escena y el liderazgo, la inteligencia y obviamente los actores, pues dejándose llevar. Créeme que fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida, el conocerlo, el tratarlo, el poder tener una cercanía con él y el verlo trabajar. Así es, era todo un goce verlo trabajar, porque Sí, amaba dirigir cine. Desgraciadamente en este país, pues no se puede vivir de dirigir cine al 100%, ¿no? así Pero es. él tuvo la fortuna de dirigir televisión. Juan Osorio fue el productor con el que más trabajó en televisión. Sí, Fue no nada más su productor, sino llegaron a ser muy buenos amigos, muy buenos compañeros. sí, Y mi papá, fíjate que de la misma forma que amó el cine, amó la televisión, porque el crew, el staff, el equipo, pues prácticamente era el mismo, ¿no? Porque también el equipo a veces no tenía una película tras otra y podía sobrevivir solamente haciendo cine, ¿no? Dichoso y afortunado el que lo pudiera hacer. Entonces también tuvieron la oportunidad de trabajar en televisión. Y mi papá consideraba que todo el equipo era importantísimo, ¿no? Desde la persona que jalaba el cable, el que ponía el sí, micrófono, el que limpiaba el set, ¿no? El forillero, el escenógrafo, el ambientador, el fotógrafo, el actor, el músico, en fin, todo el equipo era importantísimo y tenían que estar bien, tenían que estar a gusto, tenían que estar contentos, no podía haber un mal ambiente de trabajo porque eso iba a afectar e iba a plasmarse en lo que el público viera, ¿no? de Entonces, acuerdo. esa era otra labor de mi papá que a lo mejor no se decía mucho, pero sí era muy importante para él, que todos estuvieran contentos, ¿no? Que Por estuvieran bien supuesto. comidos, que las charolas de pan y el café, etcétera, desde tempranito ya estuvieran listos, ¿no? Por las personas que pues se levantaban muy temprano y llegaban a trabajar y a lo mejor no tenían el tiempo de desayunar previo Ujú. y pues ahí estaba, ¿no? Un cafecito, un pancito dulce y a darle, ¿no?
con la mejor Es actitud. correcto. Tatiana Fons, platícanos, por favor, la historia de tu papá. Un poquito las películas que dirigió, las telenovelas que dirigió, que fueron muchas y muy exitosas todas, los reconocimientos que recibió a nivel nacional y a nivel internacional. Por favor, platícanos. Híjole, pues es que no sabe uno por dónde empezar, pero bueno, importante es mencionar que mi papá venía de un extracto muy humilde. Él nació en Tuxpan, Veracruz. Se crió en Tehuacán, Puebla, y después en Tlalnepantla, Estado de México, donde ahí ya se quedó y empezó a formarse en el teatro de barrio, ¿no? Y allí comenzó a conocer a los autores importantes. De ahí él empezó a emigrar a la Ciudad de México, que en ese entonces, bueno, de Tlalnepantla a la Ciudad de México, bueno, era un camino muy largo, y mi papá pues no tenía recursos fáciles para hacerlo. Entonces mi papá no dejaba de trabajar, y así mismo empezó a estudiar cine, empezó también a estudiar teatro. Él fue asistente de dirección de la película Los Caifanes, que bueno, es una de las películas emblemáticas mexicanas. Él terminó de sus estudios de cine y bueno, pues hizo muchas películas en ese entonces. Una que a mí me parece estupenda es una trilogía que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Son 3 directores mexicanos distintos. Él hizo Caridad. Y bueno, Sí. justamente con Sara García, entre otros, bueno, monstruos del cine, Katy Jurado, en fin. Ojalá que alguna vez tengan la oportunidad de verla. Es un pequeño corto, ¿no? Y es la Sí. caridad que da esta mujer rica que interpreta Sara García. Es la caridad que da a unos niños de un barrio muy humilde, y que una moneda que tira a través de la ventana de su auto, y que 2 chicos chiquillos se pelean por la moneda, ocasiona una tragedia impactante, ¿no? De las 2 familias, ocasiona un pleito tremendo entre las 2 familias de las 2 criaturas, Sí. hasta muertos. Está tan bien escrita, y está muy bien dirigida. Fíjate que con pocos recursos, pero lo lograron muy bien. Ojalá tengan la oportunidad de buscarla y de verla. Quizás en YouTube la puedan encontrar. Es difícil de encontrarla, pero no Tal imposible. vez esté ahí. Tal vez esté Exactamente. ahí. Y bueno, de ahí siguieron muchas películas de mi papá, ¿no? No Oye, muchas. tocar ese tema, Muy- de Tlatelolco, tener la valentía de Rojo tocar ese tema Amanecer, tan crudo de lo que ocurrió en 1968, correcto. La formar un matanza de elenco tan Tlatelolco. importante en Así una es, película que en su momento también fue prohibida porque pues el tema no era fácil de que claro. se tocara, ¿no? Y Exactamente, él, estaba el PRI, ¿no? En ese sí, entonces estaba Salinas de Gortari en la sí, presidencia, y bueno, pues estaban amenazados de que esa película no se podía filmar, estaba prohibida filmarla. Pero bueno, pues la valentía de mi papá, que traía ese guión abajo del brazo. Es un guión de Javier Robles, que también este año se nos fue. Em, y bueno, pues la lograron hacer, ni siquiera en un foro de televisión. No, 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 eran unos almacenes ahí en el sur, este, un, un lugar así de incógnito, donde fueron ahí construyendo un departamento de Tlatelolco con exactamente las mismas medidas, ¿no? Y sí, todo se tenía que hacer escondidas. Y bueno, me podrás preguntar, bueno, ¿y cuánto cobró tu papá por hacer esa película? Bueno, pues nada. nada, ajá. Esa película, mi papá, donó su trabajo, ¿no? Y fue el que la llevó a festivales internacionales, a que la conociera primero
el mundo, que fuera premiada, y Sí. ya después, pues explotó la bomba, ya no pudieron pararla aquí en México y finalmente la estrenaron y bueno, hasta el día de hoy en muchas escuelas se transmite estas copias de Rojo Amanecer porque, bueno, es parte de la historia mexicana, ¿no? Del 68. Te explica esa parte tremenda de la matanza de los estudiantes, ¿no? Sí. Por los militares y por el Estado. Entonces, qué bueno que los estudiantes la siguen viendo, ¿no? Es correcto, es correcto. Y qué orgullo que nuestro querido Jorge Fons, nuestro querido maestro, pues fue el director de esa Así es. película. Tatiana Fons, ¿en algún momento también te tocó trabajar con él? Sí, fíjate que hay una película que se llama Los Albañiles, con el guión de Vicente Leñero, de mi papá y de Luz Carrión. Este, que, bueno, me parece fantástica esta historia, ¿no? Sobre los albañiles de una obra, de una construcción aquí en la Ciudad de México, de un edificio de departamentos, ¿no? Y una tragedia que acontece en estos departamentos en obra, una tragedia de un albañil, es, bueno, con Ignacio López Tarso, con el maestro Ignacio Oh, López ajá. Tarso, o también con Katy Jurado, y bueno, con tantos actores y actrices de primer índole, resortes, ni más ni menos, ¿verdad? Y se me escapan Sí, muchos. Pero bueno, ahí necesitaban ahí una niña que hiciera el papel de hermanita de un albañil joven, que le estuviera sí. leyendo, porque el muchachito no era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y la niña, que era su hermanita, pues le leía ahí un libro de historia, un libro de la SEP. Ajá. Entonces, fue una escena muy pequeñita, pero que mi papá dijo, vas, necesito que la hagas. Y bueno, pues yo encantada, me pasé un día en los estudios Churubusco. Me Ajá. acuerdo que ese día, pues se tardó mucho en que yo entrara al set, al foro, ¿no? Y en esos pasillos de los estudios Churubusco, empiezan a gritar que se escapó una boa. Oh, Entonces, bueno, pues yo no podía, decirle a mi papá, papá, ayúdame, no quiero ver esa boa, quién sabe en dónde está, porque pues mi papá estaba concentrado en filmar, ¿no? Fue muy ajá. divertido, ahora que lo recuerdo fue muy divertido. Y, Por supuesto. Oye, Tatiana, ujú, dime, dime. ¿en algún momento de tu vida te tocó ver la dirección en telenovelas o en cine de algunas otras personalidades, ¿no? Ujú, Y claro, te tocó también ver dirigir a tu papá. por ¿Qué supuesto. tenía diferente el maestro Jorge Fons en su manera de dirigir? Mira, mi papá siempre respetaba mm, el talento de los actores, ¿no? Y, y escuchaba las propuestas que ellos les hacían con respecto al personaje, ¿no? Y los iba guiando. Más que decirle, tú tienes que hacer esto y esto y esto, no, no. Más bien les daba algunas pautas de decir, bueno, tú vas a salir de acá, recuerda que vienes de tal escena, ¿no? Ajá. Vienes llorando porque porque tu novio te dijo que ya no quería andar contigo, entonces vienes llorando y vas a entrar acá y vas a entrar acá a ver a tus papás y entonces, bueno, tienes que traer esa actitud, ¿no? Y esa tristeza, pero respetaba muchísimo el talento y la creatividad de sus actores. Entonces, los actores se sentían seguros, ¿no? Sí.
rascaban muy profundo, ¿no? Para aflorar ese talento, ¿no? Esa confianza que mi papá les brindaba a sí mismos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, no nada más yo, sino creo que los críticos, este, también consideran que el trabajo actoral es muy importante en la obra de mi papá. Por supuesto, por supuesto. Ahora, quiero que me permitas platicar esa anécdota que te platiqué fuera de cámaras y Claro, que tuve el gusto de tener con él. claro Bueno, que sí. hago un resumen rapidísimo. Yo tenía el gusto de conocer a la familia del maestro Jorge Fons, a su mamá, a sus hermanas, pero Así al es. maestro conocía su trabajo, pero a él no lo conocía personalmente. Se da la oportunidad de ir a Televisa. Él estaba dirigiendo una telenovela en el Foro 6 de Televisa. Súper amable, súper cálido, parecía como si nos conociéramos de toda la vida. Y llega un momento en el que me dice, ¿quieres entrar para ver cómo se graba una telenovela? Sí, con mucho gusto, maestro. Me dice, por cierto, me hace falta un extra. ¿No te gustaría salir? Sí, con mucho gusto, pero dígame qué tengo que hacer. Dice, mira, te vas a poner junto a la puerta de ese elevador. Cuando se abra, pues te metes al elevador, se va a cerrar y ya. Dice, y va a haber un actor ahí, que estamos hablando del maestro Luis Vallardo, ¿no? Que va a llegar a tocar la puerta de un departamento y ya le van a abrir y ya se va a desarrollar la escena. Dice, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, don Jorge. Me pongo en sus manos. Efectivamente, empiezan a acomodar todo para la escena y empiezan a dar el conteo. Se va a grabar, escena tal, capítulo tal, 5, 4, 3, 2. Y se cae un 2 de la puerta cuando tocó Luis Vallardo. Entonces dijimos, hay algo raro aquí, hay algo raro aquí. Y siempre que tenía el gusto de hablar con don Jorge Fons, platicábamos de ese detalle y le daba mucha risa igual que a mí. Y a donde quiera que esté le mandamos un abrazo y un beso con enorme cariño. Oye, Tatiana, querida, Dime, Pi. háblanos de esos reconocimientos, de esos premios que recibió en su carrera tu papá. Pues mira, fueron muchos premios, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, a nivel nacional, mi papá le otorgaron el Ariel de Oro por su trayectoria fílmica, que bueno, pues es uno de los premios más importantes para él, era un premio muy querido para él. Mi papá ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín por, si mal no recuerdo, fue la película Los Albañiles. Bueno, también ganó un Goya en España. Ha tenido tantos, tantos premios, primo, que realmente no quiero faltarle al respeto a los otros festivales, ni a los otros premios, ¿no? Pero mi papá también llegó a ser premio nacional en México, que es una Sí, distinción que se le dan a muy pocas personalidades en el ámbito de las artes y de las ciencias, ¿no? Y ok. es un reconocimiento vitalicio que le hace el Estado. Entonces, bueno, pues mi papá amaba a su país. Mi papá, Sí, yo creo que en todas sus películas se notaba este amor hacia México, ¿no? es correcto. Hacia la injusticia, mi papá era un hombre que abogaba siempre por la equidad, ¿no? Le Ujú. dolía mucho la pobreza mexicana y entonces trataba de que sus piezas, sus obras, eh, eh, hablaran un poco de esta inequidad en la que vivimos
en México, ¿no? Entonces siempre había algo que mi papá trataba de que después pudieras masticar en tu casa, que no dejaras de divertirte, de entretenerte, ¿no? Sí, Pero que también hay una tarea y dijeras, bueno, pues también aquí hay algo de conciencia social, ¿no? por Entonces, supuesto. había muchas capas con las que podías entrarle a ver una película de él, ¿no? Querida Tatiana, ¿qué consejos te dio tu papá durante pues diferentes etapas de tu vida, pero que hayan sido parte de esa formación de Tatiana Fons y que digas, este camino me lo enseñó mi papá y tuvo razón en todo lo que me dijo? Hay tantas enseñanzas que mi papá me dejó y que me seguirá dejando, porque uno después recuerda algunos momentos vividos con él y dice, y yo misma me digo, mira, por aquí iba el consejo de mi papá, ¿no? Pero bueno, uno de los más importantes que su mamá también le dejó fue en donde caben tres en tu mesa, caben más. Sí, Y eso lo llevas a cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Siempre dar lo mejor de ti. Por ejemplo, eh, mi papá no se guardaba un consejo. Mi papá siempre fue muy buen maestro. Mi papá lo quieren mucho sus alumnos de ujú, cine, sus alumnos de televisión, sus alumnos de guionismo. Lo quieren mucho sus alumnos porque mi papá siempre daba ese extra, ¿no? Y era como muy individual para darle los consejos, ¿no? Estudiaba mucho a sus alumnos. Aparte de que sus alumnos lo estudiaban a él estudiaba a sus alumnos y les decía, mira, yo creo que por acá le puedes dar, o a tu guión, estúdiale por acá porque a lo mejor le podrías dar esta vuelta de tuerca a ese guión y lo conviertes en una obra mucho mejor, ¿no? Más sí, auténtica, más original. Entonces, fíjate que a su velorio llegaron varios estudiantes a darle las ajá, gracias, a darle las gracias porque porque seguía dejándole esas lecciones a ellos, ¿no? por En sus supuesto. tesis, en obras, e inclusive le buscaban después y le decían, maestro, por favor, ¿podría usted leer mi guión? Maestro, a ver qué le parece mi obra, venga, lo invito a la presentación. Y bueno, pues seguía interactuando con sus alumnos, ¿no? Por Entonces, supuesto. mi papá, siempre tuvo buen ojo para dar consejos, fue un muy buen papá, excelente padre, un hombre que, bueno, se quitaba el pan de la boca para dártelo, le encantaba y disfrutaba mucho, por ejemplo, cuando estaban las comidas en sus grabaciones o en sus filmaciones, nos decía, vénganse, los invito a comer al set, al foro, a la locación, ¿no? Que conozcan el equipo, el crew, y claro, encantados íbamos mi hermano, mi mamá y yo, íbamos a convivir Ujú, con los técnicos, con los actores, con el productor, en fin, con todo el staff, ¿no? Y para mi papá era su otra familia, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, pues ¿qué te puedo yo más decir? Mi papá siempre nos trató con mucho respeto, a toda su familia, a su mamá. Tú sabes que un buen hijo es un Ujú, buen padre, es un buen esposo, es un buen hermano, es un buen tío. Entonces, mi papá tenía muchas cualidades y nunca dejó de ser un hombre humilde, fíjate. eso te iba Em, a preguntar. O sea, un hombre tan exitoso y nunca perdió la sencillez, nunca Correcto, perdió piso, jamás. siempre, yo creo que cumplió todos sus sueños Fíjate que sí, y era un hombre feliz además. era un hombre feliz.
Eh, y mi papá hizo las películas que tuvo que haber hecho, ¿no? Fueron muy pocas películas, pero no por eso, pues dejaron de ser sus películas, ¿me explico? Es Sí, como dices, ay, qué tan, muy poquitos hijos tuviste. Bueno, pero son mis hijos y con eso me basta y me sobra, ¿no? sí. Entonces, eso también le pasó a mi papá, ¿no? Esas películas que hizo, por ejemplo, El Callejón de los Milagros, que no hemos hablado de esa gran película, Ah, ¿no? háblanos de ella. Sí, claro que sí, cómo gozó con esa película mi papá, ¿no? Pudo convivir también con los vecinos del centro histórico Ajá, de la Ciudad de México cuando la filmó. Mi papá gozaba mucho, no nada más la ciudad, porque él residió en la Ciudad de México, ¿no? Iba sí, mucho a Tlalnepantla, porque ahí dejó muchos amigos, ahí vivían sus hermanos, en fin, ¿no? Y se acordaba de tantas anécdotas, él contaba con una maravillosa memoria y de repente te soltaba, mira, en tal esquina estaba tal pulquería y de repente íbamos ahí los cuates y nos poníamos a estudiar una obra de teatro para estudiantes en una ajá. pulquería. Yo no es cierto, papá, no lo puedo creer, te lo juro. Y así, Ajá. y en cada esquina te contaba una anécdota distinta, ¿no? Entonces, Y bueno, mi papá fue muy querido y sí, quería mucho, mucho, este, esos lugares que lo vieron crecer, este, esos foros, los estudios Churubusco, los estudios de Televisa San Ángel, ¿no? Que para sí, él fueron 2 lugares muy importantes en su vida. por supuesto. Y merece un magno homenaje, pero el homenaje que tuvo durante toda su vida fue el cariño del público. Correcto. Él nos dio calidad siempre en todo lo que hizo y pues lleno de alegría nuestras vidas con su trabajo, querida Tatiana Fons. Así es. Así es, vamos a quedarnos con esa parte. Obviamente, pues seguimos muy tristes porque, bueno, llevamos mes y medio, pero fíjate que toda esa parte noble de mi papá compensa la tristeza, Sí, ¿no? Mi papá era una persona muy alegre, a pesar de las tragedias que pudo haber vivido en varios momentos de su vida, mi papá siempre se quedó con lo bueno. por supuesto. Eso nos queda también a nosotros, porque siempre la gente cuando se va nos genera una tristeza, pero nos deja un legado, tanto en lo profesional como en lo personal. Y él dejó puras cosas buenas. Así es, Ferrus. Nos dejó su Ah, amor a través de su obra. así es, querida prima. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista, este tiempo para hablar de ese hombre que admiro tanto y que sé que ocupa un lugar muy especial en el cielo porque siempre dio lo mejor de él y yo siempre lo voy a guardar en mi corazón, como muchísima gente que lo conoció y que disfrutó de su trabajo y que lo disfrutó como ser humano también. Así es, primo. Te digo primo y nos decimos primos porque nos hemos querido mucho a través de tantos años que nos conocemos y Sí, y te considero parte de mi familia, que yo también sé que me consideras parte de tu familia, que yo adoro a tu madre y a quien le mando muchísimas gracias. muchos besos. A ti te Felicítala adoro. porque hoy es su cumpleaños y le va a Ay, gustar que la pues muchas felicites. felicidades. Por Muchos supuesto. besos, muchísimos besos a María Saucillo, que la adoro con todo mi corazón. Muchas gracias. Ella también te manda muchos saludos y también recibe un saludo de parte de todos mis compañeros de Acrópolis Multimedios aquí en Jalapa, Veracruz. Muchas Igualmente, gracias. saludos a todo ese bello equipo.
Muchas gracias. Yo voy a despedir el programa, querida Tatiana, pero te pido que no te desconectes. Claro que sí. Te voy a robar un minuto más. Muchos besos a todos. Muchas gracias a ti por esta entrevista. Y bueno, pues yo me despido de toda esa gente linda que siempre se conecta y nos acompaña en este programa. A nombre de Acrópolis Multimedios, la mejor opción de televisión por internet, les decimos gracias, que tengan una excelente semana y los esperamos el próximo domingo. Hasta pronto. Bye, bye. Siempre amigo de quien lo conoce.